par de problemas y después voy a ver lo de fuerza de fricción con más detalle de lo que ya vimos el otro día. Así que, ya, entonces vamos a ver un problema que es súper simple, quizás es más simple del que ya hicieron con Miguel, lo revisé recién en la ayudantía, pero como para ir reforzando algunas cosas, nunca es malo y además es cortito, así que no es tan grave. Entonces vamos a incorporar todas las cosas que vimos el otro día, las vamos a incorporar ahora acá. Entonces, aquí no hay mucho enunciado porque a veces se entiende el mono, ¿ya? En una prueba, obviamente, el enunciado está detallado. Pero aquí tenemos un plano inclinado con un ángulo de inclinación θ, una masa M1, una masa M2 conectadas por una cuerda, mientras que M1 está colgando. Entonces, la pregunta es, encuentre la aceleración y la tensión en la cuerda. ¿Sí? Entonces, ya, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿cierto? Lo primero es, siempre el paso número uno es hacer el DSL. Aquí voy a hacer el mono, aquí a la rápida. El, el mono a la rápida, ¿cierto? De la situación. Entonces, aquí tengo, digamos, la polea. Y tengo esta cuestión que está colgando por acá. Este era, ¿cuál era? El de abajo era M1. Y por acá, digamos, hay un bloque M2. Y aquí está el ángulo θ, ¿cierto? Esa es la situación que tenemos. Quedó súper feo eso. ¿Ya? Y entonces, como les decía, lo primero que ustedes tienen que hacer es, en todos estos problemas, es dibujar el diagrama de cuerpo libre de todos los objetos involucrados. En este caso tenemos dos objetos involucrados. Por eso estoy haciendo este problema además, porque tenemos dos masitas. Así que eso es importante. Ya, pues hagamos los diagramas de cuerpo libre. Entonces, de cada uno de estos objetos. Entonces, hagamos acá el DCL de la masa M1. Entonces, como les dije el otro día, siempre las masas se consideran como si fueran puntuales. Entonces, tengo esta masa que es la masa puntual. ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes? Entonces, la que nunca se me va a olvidar es el peso, ¿cierto? El peso va a ser M1 por G. Y por otro lado, tengo que, como tengo una cuerda, ya sabemos que cada vez que tenga cuerda se transmiten tensiones, ¿cierto? Entonces, tengo una tensión que va para allá, para arriba, ¿cierto? Entonces, tengo una tensión que es la que mantiene, obviamente, sostenido a que este objeto que está acá arriba, ¿cierto? Entonces tengo una tensión que va para allá, ¿sí? ¿Qué más tengo ahora por el otro lado? Entonces no tengo más fuerza, está colgando, entonces tiene una fuerza para abajo y una fuerza para arriba, nada más. Entonces ahora centrémonos en este objeto de masa M2. Entonces hagamos el DCL del segundo objeto, el DCL del objeto de masa M2. Entonces voy a tener por acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo? Como siempre, primero el propio peso de la partícula. Entonces voy a tener el propio peso de la partícula, que va a estar acá. Entonces va a ser M2 por G. Tengo que tener claro que son masas distintas, así que tengo que hacer notar eso, que ahora es M2 por G. ¿Qué otra fuerza tengo presente? Obviamente tengo que esta fuerza está conectada por una tensión, o sea, la cuerda, así que hay una tensión. Entonces tengo una tensión que va ahí en diagonal como para arriba, ¿cierto? Entonces la tensión va a ser más o menos así, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí va entonces la tensión. Y ojo, la tensión que puse acá y acá son la misma. ¿Por qué es la misma? Porque es la misma cuerda. ¿Sí? Es la misma cuerda y una cuerda ideal. Les comento aquí al tiro, en el curso de Física 2, vamos a ver que en estricto rigor esto es incorrecto, de decir que las tensiones son iguales, porque estamos olvidando de que acá hay una polea y que la polea rota. ¿Sí? La polea puede rotar o para allá, ¿cierto? Si es que el objeto es el M1 el que cae, o, o para el otro lado, ¿cierto? Si es que M2 llegase a subir, rota. Y uno está olvidándose ahora del tema de la polea. En el curso Física 2 vamos a ver rotación de este objeto y vamos a incorporar eso y vamos a ver de que el cálculo que vamos a hacer hoy día, en verdad, no era nada tan correcto. ¿Sí? Pero como primera aproximación, como saben y le he dicho varias veces, en física uno resuelve el problema haciendo hartas simplificaciones primero y después va incorporando ingredientes. Al principio uno dice, el primer problema, esto es lo que tengo, a lo mejor no es tan preciso porque hice ciertas suposiciones que a lo mejor en la vida real no son tan ciertas y ahí uno va agregando cositas manteniendo lo esencial, ¿cierto? Entonces, pero por ahora, cuerdas ideales y poleas ideales, entonces implica que la tensión que se transmite por este lado de la cuerda es la misma que la se transmite por este otro lado de la cuerda. Así que la tensión T es la misma en cada caso. Eso es porque es la misma cuerda además.
¿Qué otra fuerza tengo? Tengo que esto está apoyado acá en el plano inclinado, por cierto, aquí hay una superficie de contacto y por lo tanto el plano inclinado le hace una fuerza hacia allá, normal, como les dije que era siempre perpendicular a la superficie de contacto. Así que si la dibujo, en este caso va a ser una fuerza que va a ir para allá, ¿cierto? Entonces tengo esta fuerza normal que va para allá. ¿Tengo más fuerza? No, pues voy a suponer que aquí todo es suficientemente liso y por lo tanto voy a despreciar el efecto de un posible roce que pueda estar presente. Así que tengo esto que está acá y fíjense que aquí al tiro lo que estoy haciendo yo, y esto es un consejo que espero que lo tomen y lo guarden, es que, y que lo usen, es que, fíjense, aquí, o sea, no hice trampa, pero lo hice al tiro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Siempre les digo yo, cuando uno hace el DSL, en general, siempre junto con escribir las fuerzas que están presentes, tiene que poner el sistema de referencia que va a utilizar. ¿Sí? Así que aquí era como evidente, las únicas dos fuerzas es como que ocurren en el eje, en este eje, ¿cierto? Pero acá no, en este caso no, porque tengo fuerza una para allá, la otra para acá, otra para acá. Entonces, ¿cuál me doy? Me doy un sistema de referencia que es así, por ejemplo, o me doy un sistema de referencia que es así. Entonces, el consejo, y espero que lo guarden, es siempre, por simplicidad, dense un sistema de referencia donde uno de las líneas, de los ejes, coincida con la aceleración. ¿Ya? Eso es clave, ¿ya? Porque les va a simplificar harto la vida. En este caso, ¿para dónde, cuál es la dirección de la aceleración que tiene el objeto de masa M2? Si veo, digo, obviamente esto no va a empezar a saltar ni para allá, ni va a irse para el fondo del plano inclinado, ¿por cierto? El único movimiento posible va a ser a lo largo de esa línea. O sube o baja dependiendo de las masas, ¿cierto? Si es que este M1 es muy pesado, entonces M1 va a ganar y lo va a tirar, ¿cierto? Y va a empezar a subir este M2. M2 sube y M2 va, perdón, M2 sube y M1 baja. Por otro lado, si M2 fuera muy grande comparado con M1, entonces va a ser esto, ¿cierto? Pero en cualquier caso, el movimiento va siempre según esa dirección, ¿cierto? No sé si sube o baja, ¿no? El sentido no lo sé, pero la dirección sé cuál es. Entonces, el consejo, como les digo, es que el sistema de referencia que se den para escribir sus ecuaciones sea uno donde coincida la aceleración del el objeto de masa M2. Entonces, como yo sé que va así a lo largo de esta línea, entonces el consejo es que el sistema de referencia, una línea sea esta y la otra, no les queda más remedio que sea perpendicular, ¿cierto? Sea perpendicular porque siempre vamos a escoger un eje cartesiano, así que uno y después el otro está automáticamente determinado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es como el consejo. Si ustedes se dan ese sistema de referencia, no es que esté malo, pero es más complicado escribir después las ecuaciones y resolver las ecuaciones. Más que escribirlas, resolver las ecuaciones es más complicado porque van a tener que descomponer una aceleración y eso nunca es bonito. ¿Sí? Así que les consejo es dense este sistema de referencia. Además tiene la particularidad es que si se fijan, si es que me doy este sistema de referencia, después T coincide justamente con un eje y la normal coincide justamente con el otro eje. Entonces la única que voy a tener que descomponer es la fuerza peso. Mientras que si me doy un sistema de referencia que es así, el de toda la vida, dice, ahí el peso coincide con el eje, ¿cierto? Sí, pues, pero después tengo que descomponer la tensión y la normal. Entonces, en un caso tengo que descomponer dos fuerzas y en el otro solo una. Así que gano por ese lado también. ¿Sí? ¿Hay preguntas o no? ¿Se entendió el consejo, no? Espero que sí. Como les digo, eso es un consejo. No es que la otra forma esté malo, pero les va a simplificar la vida. Y esto va a ser incluso, nos va a servir cuando queramos incluir, por ejemplo, después fuerzas en el caso de movimiento circular. ¿Sí? Que ahí uno sabe que en el caso de movimiento circular siempre vamos a tener aceleración centrípeta, así que el consejo siempre es que el eje vaya de acuerdo al centro. ¿Sí? Ya, pues, entonces, ¿qué más hay que hacer? Aquí puse los ejes, pero fíjense que no le he puesto la flechita a esta cosa. No he dicho para dónde mido los positivos o para dónde mido los negativos. Acá, obviamente, en el del caso de arriba, obviamente el que me interesa es así. Aquí hay que hacer como una especie de elección. ¿Sí? Elección en qué sentido? Voy a suponer de que, por ejemplo, el sistema que el sistema, lo que va a ocurrir es que M2 baja y M1 sube, ¿ya? Uno dice, pero profe, no tiene cómo saber eso a priori. No, pues, pero es para hacer como simplemente mi elección de signos, ¿sí?
Después, las ecuaciones me van a terminar para dónde finalmente caen de verdad las cosas. Pero como que a priori, entonces lo que voy a decir yo es que voy a medir los positivos para arriba acá, ¿sí? Voy a medir el positivo para arriba, ¿sí? Entonces lo voy a como que poner así medio implícito acá. Para allá voy a medir el positivo. Como que para allá va a ser el sentido del movimiento. Y en ese caso va a ser como que para acá va a ser el positivo, ¿sí? En el caso de la partícula que cae, ¿sí? Entonces, esto, ¿a qué me refiero? Que en este caso para allá voy a medir el X y para allá mido el Y, ¿sí? Si hay dudas, me van diciendo nomás. Entonces ahora escribimos, el primer paso era hacer el DCL, el segundo paso, escribir ecuaciones. Escribir ecuaciones de Newton, ¿cierto? Ese es el paso número 2. Entonces escribamos las ecuaciones. Pues para la partícula M1, ¿qué ecuaciones tengo? Tengo la ecuación a lo largo de un solo eje, no tengo nada que descomponer, ¿cierto? Entonces dije que mi sistema de referencia, el positivo, va a estar para arriba. Así que tengo, la tensión va para arriba, el peso va para abajo. Así que voy a tener tensión menos M1 por G es igual a M1 por A. Ojo que ahora uno dice sumatoria de fuerzas es igual a M por A, es para cada una de las masas. Así que tengo que aplicar aquí Newton para la masa M1, ¿cierto? Aquí está M1. Y por eso es que es M1 por A. ¿Sí? Y tensión, como dije, positivo, mg es negativo porque apunta para abajo según mi sistema de referencia, entonces eso es negativo. ¿Qué pasa ahora para la masa M2? Tengo dos ecuaciones, ¿cierto? Para la masa M2 voy a tener dos ecuaciones. Una sumatoria de fuerzas en Y primero, voy a escribirla en Y porque es más fácil. ¿Y qué es lo que tengo? Voy a tener, fíjense, la normal, que va a ser positiva, ¿cierto? Menos la componente del peso que va a lo largo de ese eje. ¿Cuál es la componente del peso? Si ya hicimos el otro día el problema de plano inclinado, si recuerdan, si uno dice escribir estas cosas acá, tengo M2 por G y tengo que mi sistema de referencia S, entonces como vimos, ese es el ángulo θ en el caso del plano inclinado. Así que en este caso el ángulo θ está ahí abajito. ¿Sí? Así que en eso, con eso entonces digo, ¿cuál es la componente del peso? ¿Qué es la que me sirve? Recuerden, ¿va con seno o con coseno? No hay más opciones. ¿Cuál es la que me sirve? Que es la que estoy pensando ahora para la descomposición a lo largo del eje Y. ¿Cuánto vale esa componente? La que estoy marcando ahora. ¿Va con seno o con coseno? Coseno, profe. Va con coseno. Muy bien. Si hiciera un zoom a eso, le voy a hacer un zoom, ¿ya? Lo que tengo es lo siguiente, ¿eh? Como a modo de zoom. Lo que tengo es lo siguiente. Tengo la fuerza así, ¿cierto? Que esto vale M2 por G, ¿cierto? Eso es lo que tengo, esa flechita. Y tengo la otra línea que está acá. Y esto así. Y ahí está el ángulo teto, ¿cierto? Entonces lo que me interesa ahora es esta parte que está acá. Entonces tengo ese triángulo rectángulo, ¿cierto? Tengo ese triángulo rectángulo que es el que se forma aquí abajito, ¿cierto? Tengo ese triángulo rectángulo, entonces tengo que la hipotenusa la conozco. La hipotenusa es la fuerza M2 por G. Así que va a ser hipotenusa por coseno, me da la parte que asociada al cateto adyacente. Hipotenusa por seno de teta me da la parte asociada al cateto opuesto. Así que en este caso el que me interesa para efectos de este eje que está acá es la parte entonces del adyacente. Así que adyacente es con coseno. Así que va a quedar menos M2G coseno de teta es igual a ¿qué cosa? Sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué cosa en este caso? ¿La partícula se mueve o no se mueve a lo largo de este eje? No, pues no se mueve, por cierto, no sube ni baja, no salta. Entonces esto vale 0. Y por último, la sumatoria entonces de fuerza a lo largo del eje X, ¿qué es lo que tengo? La normal ya la tenía, lo único que tengo entonces, tengo la componente del peso que va a apuntar hacia abajo y la tensión que apunta en el sentido contrario, ¿cierto? Entonces, esta componente, si una era coseno, esta otra no queda más que sea seno. Y ojo, esta para dónde apunta, para allá abajito, y va según el mismo sentido que mi sistema de referencia. Por lo tanto, es positiva. Así que me queda M2G
seno de teta menos la tensión es igual a M2 por A. Ojo que ahora es M, el M que corresponde. En el caso de anterior era la sumatoria de fuerzas para M1, entonces por eso era M1 por A, mientras que ahora es para M2 por A. Y enfatizo acá, esto es cero porque no se mueve la partícula en esta dirección, ¿cierto? Otra observación acá que es no menor, que es, estoy automáticamente diciendo, la aceleración de la partícula M1 es la misma aceleración que la partícula M2. Eso está implícito ahora al escribir las ecuaciones, ¿sí? Porque le puse la misma letra A y A. No, aquí no hay un A1 y un A2. Ahí sería que efectivamente las aceleraciones son distintas. Estoy diciendo aquí automáticamente al ponerle A ya que son la misma. La aceleración con la que sube, por ejemplo, M1 es la misma aceleración con la que baja. Y eso tiene que ver con que es una cuerda que se mantiene tensa todo el rato. No es un elástico. Si fuera un elástico, ahí las aceleraciones están como desconectadas de alguna forma, ¿cierto? Entonces ahí serían aceleraciones distintas. Aquí, dado que se mueve, si uno sube 1 centímetro, el otro baja 1 centímetro. Entonces quiere decir que las velocidades son iguales y las aceleraciones son iguales. Ya, pues, entonces, fíjense que aquí de la segunda ecuación, que no la voy a ocupar más, me queda que la normal vale m2g coseno de teta. Y eso, ahí encuentro cuál es la fuerza que le hace el plano inclinado a la partícula, ¿cierto? Pero no me sirve mucho para eso. Fíjense que ahora tengo entonces dos ecuaciones. ¿Y cuáles son mis incógnitas? Tengo la ecuación, lo voy a poner número 1. La otra no la voy a ocupar, así que voy a poner derechamente que esta es la ecuación número 2. Tengo dos ecuaciones y ¿cuántas incógnitas? ¿La tensión la conozco? No, no la conozco. La masa sí, G sí, M1 sí. La A no la conozco. Entonces tengo dos incógnitas. Aquí nuevamente, ¿conozco todo esto? Sí lo conozco, ¿cierto? Mientras que esta tensión nuevamente no la conozco y la aceleración no la conozco. Entonces tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Sí? Estoy listo. Es un sistema de 2 por 2 súper fácil. ¿Cómo resolveríamos esto? ¿A alguien se le ocurre, sale en un paso a resolver esto? En un paso. Reemplazar la T en la ecuación 1. O Pero eso es sea, más despejar largo. T. Es más largo. Cuando ustedes tengan la experiencia que yo tengo, uno se da cuenta que al tiro lo siguiente. Fíjense que acá tengo T y acá tengo menos T. Si yo sumo estas dos ecuaciones, la 1 con la 2, se van a ir esa con esa, se van al tiro. No tengo que reemplazar, no sé qué. Sumo al tiro las dos ecuaciones. Y así es como se resuelven la gran mayoría de estos problemas, es sumando las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si ahora sumo 1 con la ecuación 2, ¿qué me queda por el lado izquierdo? Como dije, tengo T menos mg, tengo esto que está acá, entonces ese T que tengo aquí arriba se va con ese menos T que está abajo, así que se van a ir. Ese T se va con ese menos T, así que los que van a sobrevivir son los que tienen los términos con mg, así que de sumar me va a quedar m2g seno de teta menos m1 por g es igual a M1 por A más M2 por A. Y si se fijan, tengo aquí al tiro, pues llegué a esta ecuación donde conozco todo salvo A. A es mi incógnita. Así que estoy listo, pues lo único que tengo que hacer es, eh, si escribo esto, entonces me va a quedar M2G seno teta menos M1 por G es igual a factor de M1 más M2. Y eso, por lo tanto, implica que la aceleración es igual a M2G seno teta menos M1 por G dividido por M1 más M2. Y esto es lo mismo, lo voy a escribir de dos formas, es análogo, esa es una forma de escribirlo, y la otra es que escriba que la aceleración en una forma aún más como compacta, si ustedes quieren, es igual a G factor de M2 seno teta menos M1 dividido por M1 más M2. Las dos formas son obviamente iguales. Lo único que hice fue factorizar por g en la última parte. Entonces, encontramos cuánto vale la aceleración del sistema. ¿Por qué del sistema? Porque esta aceleración A es la misma que tiene M1 y M2. ¿Sí? Y encontramos entonces que depende de la masa, ¿cierto? Y de los otros factores, y del ángulo, obviamente. Entonces, fíjense que, ¿qué me dice acá? Primero que nada, ¿tiene las dimensiones correctas o no? ¿Qué dimensiones son las que tiene ese denominador, por ejemplo? ¿En qué se mide m por g? ¿Cuáles son las unidades de m por g? Newton. Newton, ¿cierto? Aquí lo mismo, tengo Newton en la
Recuerden que las unidades del seno no tienen unidades, las funciones trigonométricas no tienen unidades, ¿cierto? Así que tengo Newton menos Newton. Está bien, Newton me queda en el numerador. Abajo tengo masa, que es fuerza partido en masa. ¿Qué es lo que es? Aceleración, ¿cierto? Así que está bien. Dimensionalmente está correcto, ¿cierto? Fíjense que otra forma de ver esto es lo siguiente. Esto, la A es aceleración, ¿cierto? A es aceleración, ¿cierto? Y lo que me da acá es que tengo, y dentro del paréntesis, acá en la parte de abajo, me queda que esto es masa menos masa dividido por masa. Así que masa partido en masa no tiene unidades y por lo tanto A tiene las mismas unidades que G, que es lo mismo. Está todo bien, correcto, ambas expresiones, ¿cierto? Y por último, ¿qué me dice de alguna forma esto? Fíjense que esto, si yo lo miro como en términos globales, es como que si yo dijera esto es igual a la sumatoria de fuerzas dividido por la masa total del sistema. M sería la masa total del sistema. Recuerden que si yo llamo M mayúscula la masa del sistema, bueno, aquí M del sistema, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a quedar? Tengo que la masa del sistema es la suma de las masas, ¿cierto? M1 más M2. Y la sumatoria de fuerzas, ¿a qué se refiere? Fíjense que tengo, ¿a qué corresponde M2G seno teta? ¿A qué corresponde M2G seno teta? A la componente del peso que lo tira para abajo. A esa componente del peso que lo tira para abajo, ¿cierto? El peso apunta verticalmente para abajo, ¿cierto? Pero tiene esta componente que es la que lo tira para allá. ¿Y a qué corresponde M1 por G? A la componente del peso que lo tira en el otro sentido. Entonces tengo esa competencia entre el peso, la componente del peso de M2 y la componente del peso M1. Quien gana es la que me va a determinar el signo de la aceleración. Entonces fíjense que en nuestra convención de signos dijimos los positivos van a ser los que vayan para abajo. Y por eso es que me quedó esto de esta forma, ¿por cierto? Uno en la competencia de la fuerza del M2 que lo tira para abajo y esta la del M1 que lo tira para abajo. El seno existe solo porque este está en un plano inclinado, por cierto. Entonces tengo que la competencia de esas fuerzas dividido por la masa total del sistema, ¿cierto? La masa del sistema me da la aceleración. De hecho, cuando uno tiene ya mucha más experiencia, uno de estas cosas las saca al ojo, porque dice, la aceleración es la sumatoria de fuerza externa dividido por la masa total y uno cacha al tiro que este es el resultado. ¿Sí? Incluso si pongo roce, también se hubiese sabido para dónde, cómo es el resultado, sin resolver las cosas entre medio. Pero eso da lo mismo que ustedes lo hagan, o sea, no espero que miren una cosa y digan, la aceleración es esta, pues, y a veces es importante igual escribir las ecuaciones término a término. ¿Sí? Aquí me falta la segunda parte, recuerden que la pregunta era cuánto vale la tensión en la cuerda, yo no lo voy a hacer porque me da flojera, pero lo único que tengo que hacer es, dado que ya tengo A, simplemente reemplazo ese A en esta ecuación, por ejemplo, y calculo la tensión. ¿Sí? Lo puedo hacer y eh, ¿cómo se llama? Pero es álgebra nomás. Así que lo único que hago es reemplazar el A que tengo en la otra página y aquí tengo T. O lo hago en esta otra, donde quiera. ¿Sí? Eso es tarea para la casa. Sí, se entendió esto, chiquillo, ¿no? O sea, esta parte de acá, ¿hay alguna duda acerca del problema? Era bien fácil, pero la gracia es que tengo una competencia como aquí de dos fuerzas. Había que escribir las ecuaciones de Newton para cada caso y después trabajar en algebraicamente. ¿Sí? Profe, ¿Sí? entonces con la sumatoria de fuerza de ni no se hace nada. No, o sea, me sirve para saber cuánto vale lo normal. Me hubiese servido si es que aquí hay roce. Yo ahora vamos a ver qué pasa con el roce. Si es que esto hubiese sido una superficie rugosa, entonces ahí sí o sí necesito cuánto vale la normal, que es lo que vamos a ver ahora. Pero en este caso no lo ocupé para nada. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, profe. Sí, la último comentario. Fíjense que aquí esto engloba todos los casos posibles. Yo les dije aquí al comienzo, voy a suponer de que la masa M1 sube y la masa M2 baja, ¿ya? Pero no es que esté perdiendo generalidad en mi resultado. ¿Por qué? Si yo ahora les doy números y les digo, suponga que M1, por ejemplo, vale 3 kilos, que M2 vale 5 kilos, ya por poner cosas, y que el ángulo θ, por decir, son 30 grados, entonces ustedes si enchufan estos números acá, entonces hay tres opciones, que la aceleración sea positiva, negativa o cero.
¿cierto? Dependiendo del valor numérico. ¿Qué pasa si es positiva? Si es positiva quiere decir que va a ser positiva de acuerdo al sistema de referencia que nos dimos. O sea, positiva quiere decir, entonces el sistema cae, o sea, M2 cae y M1 sube. Si es que le da negativa, luego de meterle los números, no es que esté malo. Quiere decir simplemente que va en el sentido contrario al sistema de referencia que ustedes se dieron. O sea, quiere decir, si yo les doy los números, a lo mejor les doy que M1, por ejemplo, si yo les doy que, hacia el ojo, que M1 vale 100 kilos y que M2 vale, por ejemplo, 3 kilos y el ángulo teta, no sé, vale 30 grados, seguramente si ustedes enchufan estas cosas acá, les va a dar lo más probable, dado que el M1 es mucho más grande que el M2, aún con este ángulo teta, que la aceleración sea efectivamente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Es lógico, pues si yo les digo que M1 es gigante, ¿vale? Es mucha masa comparado con M2, obviamente lo más probable es que esta cuestión caiga, ¿cierto? Y en ese caso les va a dar una aceleración negativa en el sistema de referencia que nos dimos, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo les digo qué condición se debe cumplir ahora para que cuando yo deje el sistema tal cual en esta posición que está, se quede ahí y ni suba ni baja? ¿Qué debe ocurrir? La aceleración cero. Que la aceleración sea cero. Entonces, si yo quiero que eso ocurra, entonces tengo que imponer que la aceleración sea cero. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que el numerador se haga cero. Entonces, de aquí lo puedo escribir al tiro, entonces, ¿sí? Como resultado, así como un corolario. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, entonces, para que el sistema esté en equilibrio, eso quiere decir aceleración igual a cero. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Aceleración igual a cero, en este caso es equivalente a que m2g seno de teta menos m1 por g sea igual a cero. Así que, ¿qué debe cumplirse? En este caso, esta ecuación va y se va al g y por lo tanto se debe cumplir de que m1 sea igual a m2 por seno de teta. Si es que justamente las masas coinciden o cumplen esta condición, ¿sí? Si yo les doy justo valores numéricos de tal forma de que M1 vale exactamente esto que está acá, entonces la aceleración cuando yo la calcule me va a dar que vale 0. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo lo dejo ahí, el sistema se va a quedar ahí. No va a subir ni va a bajar. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? ¿Sí? ¿Hay dudas o no? Por mi parte no, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene dudas? Profe, ¿puede volverse a la diapo anterior, por favor? ¿A esa? Sí. ¿Me puede explicar la sumatoria de fuerzas en f de x? En este ¿Qué? caso es. Claro, sí, por favor. Ya. Tengo que concentrarme ahora en qué es lo que pasa a lo largo de este eje, ¿cierto? Entonces, primero, la parte fácil, es decir, recuerda que nosotros ya nos dimos que los positivos los voy a considerar como los que apuntan hacia abajo, así que estoy pensando en esta dirección y los positivos apuntan para abajo, así que la parte fácil de alguna forma es decir la parte de la tensión. La parte de la tensión, dado que apunta aquí en diagonal hacia arriba, es automáticamente que tiene que ser la parte negativa. Así que la única que me queda ahora por determinar es la componente del peso, ¿cierto? Si lo voy a dibujar un poquito más grande de lo que tenía. La componente del peso que apunta de acuerdo a esa dirección. ¿Sí? Recuerda que el peso que está acá, si la voy a dibujar más grande como digo, ¿ya? El peso tiene una componente de acuerdo al eje Y, que es la que estoy dibujando ahora, más una componente de acuerdo al eje horizontal. O sea, o al eje X, de acuerdo a lo que ya dibujé. ¿Cierto? Tiene esas dos componentes, ¿sí? ¿Por qué? Y la normal no tiene componente, la normal va justamente a lo largo del eje Y, así que la normal en este caso no juega, solo participa la componente del peso, la que va en diagonal hacia abajo. Así que si hago ahora como un zoom, como les decía, para hacerlo más grande, aquí abajito, entonces lo que tengo es esto, ¿cierto? Ahí está ese punto que está acá, es el mismo que está acá, ¿cierto? Y tengo que se forma este triangulito. Lo importante entonces es notar que este M2 por G vale exactamente la diagonal, perdón, no la diagonal, la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma. Entonces, como sé la hipotenusa, entonces si ahora yo aplico, por ejemplo, la definición del seno,
¿cuál sería el seno de teta? Diría cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿cierto? Entonces, si paso multiplicando la hipotenusa, y la hipotenusa yo sé que vale M2 por G, porque eso es lo que vale, ¿cierto? Entonces me va a quedar que el cateto opuesto de ese triángulo, el cateto opuesto, es M2G por seno de teta. Y el cateto opuesto, o sea, esta parte que está acá, eso es lo que estoy calculando, es justamente la componente del peso, que es la que me interesa, sería esa componente. ¿Sí? Así que eso es lo que calculé ahí yo recién. Así que por eso es que queda M2G seno teta. Y tiene signo positivo porque obviamente va apuntando también aquí para abajo. Así que es positivo de acuerdo a esta convención que me dio. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Sí, profe. ¿Y por qué es igual a M2 por A? Porque siempre las ecuaciones de Newton nos dicen en su forma fundamental que siempre para cada objeto es sumatoria de fuerzas, se debe cumplir que es m por a. Esa es la segunda ley de Newton como la ley universal que me describe el movimiento de los objetos. Siempre eso es así, siempre. Entonces, si yo lo aplico esta segunda ley de Newton en particular para la masa m2, entonces aquí se convierte que el lado de la derecha se convierte en m2 por a. ¿Sí? Pero siempre es sumatoria de fuerzas igual a m por a. Esa es la segunda ley de Newton, que es como la ecuación universal, que es la que le sacamos el jugo de aquí en adelante. Ya, profe, gracias. Ya, entonces hicimos este problema. Aquí aún uno puede incluir variaciones de esta cosa. Aquí, ¿qué pasa cuando tengo tres objetos? Después voy a hacer este porque fíjense que acá tengo una cosa que dice y el coeficiente de roce. Entonces tenemos que ahora estudiar un poquito más el roce. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Lo hice en otro orden las cuestiones. Esto requiere un poquito de detalle. Entonces, veamos, esto fricción o roce. Para mí, yo lo ocupo de manera indistinta en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que tengo un objeto, tal cual lo estoy mostrando acá, que está apoyado sobre una mesa y donde yo le estoy aplicando una fuerza hacia la derecha. Esencialmente lo que estoy haciendo es empujar una cuestión así, por ejemplo, con la mano. Cuando yo empujo esto con la mano, entonces, ¿qué es lo que la experiencia, qué es lo que me dice? Normalmente la superficie en la vida real, obvio, aquí hay cierta rugosidad, ¿por cierto? ¿Qué es lo que me está mostrando acá, cierto? Si yo hiciera un zoom a la superficie de contacto que hay acá, ¿cierto? Que es bien grande, entonces tengo que la parte de arriba, o sea, lo que está pintado aquí en azul representa el bloque, lo que está pintado aquí en gris representa el piso, la mesa, no sé, y lo que tengo aquí es que no es una línea perfectamente lisa, ¿cierto? Sino que hay rugosidad entre medio, es como que hubiese una especie de engranaje, ¿cierto? Que de repente se traba, ¿cierto? Debido a esta defectos que hay en la superficie, ¿cierto? Uno puede ver, no sé, la superficie del tablet es bien lisa, pero a la escala que la miro de lejos. Si le pusiera un microscopio, obviamente voy a ver que esta cuestión tiene pequeñas imperfecciones, ¿cierto? Eso es lo que pasa en la vida real, ¿cierto? Y por lo tanto, debido a esas imperfecciones que es como si estuvieran trabadas, ¿por cierto? La superficie, ¿cierto? Eso es lo que ocurre, y por lo tanto, cuando yo aplico una fuerza cualquiera, F hacia la derecha, es el piso quien se intenta, por así decirlo, oponer al movimiento, y por lo tanto genera una fuerza que vamos a llamar una fuerza de fricción. Y ojo que aquí lo que ocurre, dice, tiene este apellido E. ¿Por qué? Porque es lo que se llama una fuerza de fricción estática. ¿Por qué estática? Porque uno ve que cuando una situación concreta, cuando yo, por ejemplo, si tengo mi celular acá, tengo encima de la mano, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo empiezo a presionarlo, por ejemplo, hacia la derecha, yo si aplico una fuerza bien chiquitita, por ejemplo, no sé, por decirle 1 Newton hacia la derecha, yo voy a ver que el celular no se mueve. Si aplico 2 Newton hacia la derecha, todavía no se mueve, ¿cierto? Porque está todavía como trabado en esta superficie de contacto, todavía como que no rompo esa trabadura, no sé si existe en español esa palabra, es el hecho de que estén trabados, todavía como que no lo rompo, ¿cierto? Entonces tengo que de alguna forma como que superar cierto umbral para que logre empezar a moverse,
¿cierto? Pero hay todo un tramo de fuerzas donde si yo le aplico fuerzas en ese primer régimen, entonces no se mueve. Esto obviamente sería aún más exagerado si yo pienso en una cuestión que esto pesa mucho, un montón, 1 tonelada, ¿cierto? Imagínense que esto es una masa muy grande, 1 tonelada, un saco de cemento de 1 tonelada. Si yo le aplico una fuerza así, yo, un ser humano normal, que le aplico una fuerza y trato de mover 1 tonelada, seguramente no lo voy a mover, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fricción aquí va a ser súper, súper fuerte, ¿cierto? Ojo que uno está ligada con el peso, pero no es directamente, porque uno dice, sí, es porque es muy pesada, pero si yo dibujara la fuerza de peso, ¿para dónde apunta? Apunta para abajo, ¿cierto? Mientras que la fuerza F apunta para arriba. Así que la que en estricto rigor se está oponiendo no es el peso. El peso, si yo tengo que esto tiene una masa M y yo dibujo el peso va para abajo, el mg va para abajo. Así que el peso no es lo que se opone a que se mueva para la derecha, porque el peso va siempre para abajo. Tiene que haber otra fuerza, no es el peso. Uno tiene y dice, ah, no lo puede mover porque es muy pesado. Efectivamente, está conectado con el peso, como vamos a ver ahora, pero no es mg que se nos pone, ¿sí? Como digo, están relacionados, pero si yo dibujara ahora el peso es verticalmente para abajo y yo quiero mover algo para el lado, así que esas fuerzas como que no se hablaran, ¿cierto? Quiero mover algo para el lado, lo que pasa en la vertical en principio da lo mismo, pues, ¿cierto? Entonces es el piso que le hace una fuerza hacia la izquierda, porque si es que cuando yo trato de mover el saco de 1 tonelada y no lo muevo, quiere decir que hay una fuerza que se me está oponiendo, de tal manera de que esta fuerza se cancele con esta otra, ¿cierto? Esa es la única forma de que cuando yo lo empuje y aún no se mueva, quiere decir que esa fuerza se está cancelando con esa otra, ¿cierto? Así que, y es por eso que se llama fuerza de roce estático, porque existe esta fuerza, la fuerza esta que se opone al movimiento, ¿cierto? ¿Y qué magnitud tiene? ¿Qué magnitud tiene esta fuerza? Si yo le digo que acá estoy aplicando una fuerza de 100 newtons, cuando yo quiero mover esta tonelada de cemento, ¿cuánto vale esta fuerza de roce? Si es que aquí estoy, por ejemplo, esto vale 100 newtons. ¿Cuánto vale la fuerza de roce si es que yo no la estoy moviendo? 100 newtons. Menos 100. 100 newtons, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si yo me digo, voy a buscar a mi vecino y le digo, ayúdame a mover, y ahora hacemos 200 newtons para la derecha, pero aún no se mueve? ¿Cuánto vale la fuerza de roce? 200. 200, por cierto. Entonces está pasando algo que en principio es como raro, ¿cierto? Porque mientras más fuerza le estoy aplicando, es como que el piso se la ingeniara para hacerme también más fuerza, ¿cierto? Y de verdad eso es lo que pasa. Si yo le aplico, si yo le digo a mi hijo, chico, que empiece a mover esto, él va a hacer a lo mejor medio newton, ¿cierto? Es chiquitito mi hijo. Medio newton para la derecha. ¿Y qué quiere decir entonces? Si mi hijo aplica una fuerza para la derecha de 0,5 newton, ¿qué quiere decir entonces? Y él obviamente no va a ser capaz de mover 1 tonelada. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuánto vale el roce? 0,5, ¿cierto? Entonces, el roce, cuando estoy en este régimen estático, el roce depende de cuánta fuerza le estoy aplicando para la derecha. Si le aplico 0,5, el roce es 0,5. Si le aplico 100, el roce es 100. Si le aplico, llamo a mi vecino y hacemos 200, entonces el roce es 200. Pero si llamo a toda la manzana y llamo y tengo a una patota de 100 personas y en total hacemos, no sé, 50.000 newtons, obviamente, ¿qué va a ocurrir ahí? Si llamo a toda la manzana, vamos a mover el bloque, ¿cierto? ¿Y qué va a ocurrir ahí? Entonces, ya no le puedo llamar a este fuerza de roce estático, ¿cierto? Entonces ahí pasamos a otro régimen. Quiere decir que superé este valor. O dicho de otra forma, este valor que yo les dije depende, la fuerza de roce estático depende de cuánta fuerza yo le esté aplicando al objeto hacia un lado, a la derecha en este caso, ¿cierto? Pero eso no puede seguir aumentando indefinidamente, ¿por cierto? Si yo, como les decía, recapitulando, si llamo a mi hijo y él aplica 0,5 para la derecha, el roce es 0,5. Si lo hago yo y hago 100, el roce vale 100. Con mi vecino, 200 y 200. Pero si llamo a toda la manzana, obviamente el roce no va a aumentar infinitamente, ¿por cierto? En algún minuto el roce, voy a romper estas cadenas que están aquí, es como que el engranaje que al principio como que me costaba moverlo, de repente se va a mover, se va a destrabar. Cuando logro eso, entonces
paso al régimen que se llama el régimen cinético, y aquí lo voy a escribir, también se llama, y yo también lo ocupo, o dinámico. En cualquiera de los dos nombres sirve. Dinámico, cinético o dinámico. Así que a veces se le pone F sub C o F sub D, como quiera. Yo a veces lo ocupo indistintamente. Quizás debería ponerme de acuerdo conmigo mismo, pero nunca lo hago. Entonces, o es F sub C o F sub D. ¿Sí? Entonces, recapitulando, a medida que aumento la fuerza F, la fuerza aplicada, en la fuerza roce estático aumenta, 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 pero eso no sigue indefinidamente. Es imposible porque depende de la naturaleza de la rugosidad intrínseca de los materiales, ¿cierto? Y por lo tanto, eventualmente voy a ser capaz de superar ese máximo y voy a empezar a mover el bloque de tal forma que ahora el objeto adquiera una aceleración. Con mis vecinos, con toda la manzana, vamos a lograr mover el bloque y le vamos a dar una aceleración entonces al objeto. ¿Qué pasa con el roce? El roce, recuerden que el origen del roce tiene que ver con las rugosidades que hay aquí presentes, ¿por cierto? Entonces, no es que el roce se vaya, el roce sigue estando presente, pero ahora su naturaleza, digamos, es distinta. Antes era lo que se llamaba roce o fricción estática, ahora es roce cinético o roce dinámico, porque ahora las superficies se están moviendo. Ya logré pasar ese primer umbral. ¿Sí? ¿Se entendió toda esta descripción o no? ¿Hay alguna duda? Todavía no, fíjense que no he puesto ni una ecuación. Ahora lo voy a poner esto en términos de ecuaciones y qué se conoce concretamente. Pero, ¿hay alguna duda respecto como al mecanismo detrás de esto, no? Profe, pero en un momento el dinámico va a pasar a ser estático. No, pues al revés. Piensa que yo estoy como cada vez aumentando la fuerza, este F, el F mayúsculo, lo estoy cada vez como aumentando. Cuando yo digo, a medida que aumento este F mayúscula, esta fuerza de roce estático va a ir aumentando conforme aumenta F mayúscula, ¿cierto? Como les dije, parto con mi hijo, después yo, puedo llamar a mi esposa, a mi vecino, va aumentando, 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 hasta que supero cierto umbral. Después de que superó ese umbral, entonces el objeto va a adquirir aceleración y el roce ya cambia y paso de ser roce estático a un roce cinético. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, Sí, dígame. ¿y cómo sabemos cuándo pasa de estático a cinético? Excelente pregunta. Veamos ahora, entonces, ahora la vamos a poner, a aterrizar esto a una ecuación. Ahora espero que como con las manos y conceptualmente se haya entendido, ¿cierto? Ahora veamos qué es lo que ocurre en la vida real. En la vida real lo que ocurre es lo siguiente. Este F aquí lo puse ahora explícitamente, es el F aplicada. El F, el que yo le puse hacia la derecha, ¿cierto? El que hago yo con mi mano empujando el objeto. Y lo que grafico aquí en el eje vertical, mi variable ahora dependiente, es la fuerza de roce. Aquí lo voy a poner fuerza de roce. Eso es lo que estoy graficando acá. ¿Qué es lo que ocurre? Como les dije, entonces, cuando yo voy a ponerle números acá, ya, para aterrizar esto. Cuando yo le aplico, por ejemplo, un newton acá, esto lo voy a medir en newton. ¿Ya? Todas las fuerzas obviamente las mido en newton. Ya voy a actualizar este gráfico. Miren newton. Cuando aquí yo aplico 1, como ya vimos, si yo todavía no logro mover el objeto, la fuerza roce vale 1, que es lo que es el caso cuando lo trata de empujar mi hijo, ¿cierto? Si después llego yo y lo empujamos entre los dos, vamos a aplicar ahora más fuerza, ¿cierto? Si logramos hacer 100 newton, entonces sabemos que la fuerza roce también va a ser 100, porque todavía no vamos a ser capaces de moverlo. Como les dije, a medida que empiezo a llamar gente, vamos a decir que voy a aplicar más y el roce va a responder también con una fuerza mayor. Pero eso no puede seguir indefinidamente. Cuando yo llamo a mi choclón de amigos, entonces eventualmente esto voy a ser capaz de mover el objeto, ¿cierto? Y eso, ¿cuándo ocurre? Cuando supero cierto umbral que está por acá. Este es el umbral de, recuerden, lo que está en el eje horizontal es la fuerza aplicada. Cuando yo supero cierto umbral, lo voy a extender esta línea para acá, lo voy a hacer efectivamente en naranjo. Cuando yo supero esto el umbral para acá, entonces, este voy a poner aquí, que aquí hay como un F asterisco. ¿Sí? Cuando yo supero ese F asterisco, entonces paso de estar aquí en el régimen estático, lo voy a hacer en otra figura para que me quede más limpio, ¿ya? Paso de estar aquí en el régimen estático a un régimen dinámico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Estos son datos realmente
como experimentales. Uno puede hacer el experimento en la casa y esto es lo que debe encontrar realmente, y esto es lo que se encuentra, ¿ya? Uno ve que, como dije, cambia linealmente el roce estático en esta zona y siempre con pendiente 1, de tal forma que si ese es 1, ese es 1, si ese es 100, ese es 100, si ese es 150, ese de acá va a ser 150, ¿sí? Es una recta con pendiente igual a 1, pero como dije, esto no ocurre indefinidamente. Eventualmente, el roce estático llega a un máximo. ¿Cuál es ese máximo? Ese máximo es el máximo valor que puede entregar la rugosidad, ¿cierto? Si yo hiciera el zoom, como tenía aquí hace un rato, tenía ese zoom y tenía que habían dos superficies de contacto, ¿cierto? Que tenían rugosidad, ¿cierto? Debido a la rugosidad entre las superficies, entonces existe este máximo. ¿Cuánto vale ese máximo? Este valor máximo vale justamente lo que está acá. Este es el máximo valor que puede entregar la fuerza de roce estático. ¿Cuánto vale? Vale, fíjense lo que dice aquí. Pues aquí la anotación. ¿Saben qué? Voy a hacer un mono más bonito. Lo voy a hacer yo mejor. Ya. Voy a hacer todo desde cero, pero es rápido. Voy a morar. Eso es. Aquí este es, como dije, fuerza aplicada. Y esto es el coeficiente F de roce, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Como ya dije, en toda esta zona estoy en el régimen estático, así que lo voy a escribir explícitamente. Este es el régimen estático. Y esto que está acá es el régimen dinámico o cinético, cualquiera de los dos nombres. Lo que está acá es el valor F asterisco, ¿sí? Es el max, o sea, es el valor justo donde el cual si yo supero esa fuerza, entonces paso de que el objeto no se mueva, aquí no se mueve, en toda esta zona no se mueve, hasta que de aquí para allá sí se mueve, ¿sí? ¿Qué es lo que se conoce esto experimentalmente? Se conoce que todos los objetos cumplen con esta relación que está acá. El máximo valor del roce, recuerden que esto representa el máximo valor del roce que puede tener el roce estático. Esto vale exactamente un coeficiente de roce estático por la normal. Esto efectivamente es la fuerza normal. Es la misma normal que calculamos nosotros en el problema del plano inclinado recién, o si yo tuviese un objeto aquí apoyado en la mesa, la normal que le hace el piso para allá a esa normal es la misma que está acá. Es esa normal, a esa normal se refiere. Ojo que esto es fuerza, así que, ¿qué me dice acá? Me dice la máxima fuerza que me puede hacer el roce en el régimen estático está dado por un coeficiente que se llama coeficiente mu, esta es la letra griega mu, que parece U, pero es como la colita izquierda es más larga, ¿ya? Coeficiente roce mu estático. Se le pone S porque está en inglés, obviamente. Y es un número real, es un número positivo. Voy ahora a mostrarlo en la siguiente diapositiva cuáles son los valores típicos de este coeficiente, pero es un numerito por fuerza, es otra fuerza, ¿cierto? Lo que estoy graficando aquí es fuerza. Y por otro lado, ¿qué pasa acá? Después, una vez que se está moviendo, recuerden que lo que dije es, después de que supero este valor, cuando estoy acá, soy capaz, cuando invito a todos mis vecinos, ¿cierto? Logro mover el objeto. Y el objeto adquiere cierta aceleración, se está moviendo. ¿Qué dije que pasaba con el roce? El roce ahora cambia y ahora es un roce cinético o dinámico. En este régimen que está acá, ya no depende de cuánto vale F. Lo que ocurre y lo que se observa es que la fuerza de roce, una vez que el objeto se está moviendo, es siempre la misma, no cambia, sin importar de si ahora yo le aplico 80.000 newton para la derecha o 1.000.000 de newton para la derecha, el roce es siempre el mismo. ¿Sí? Porque ya rompí, digamos, estas cadenas de contacto. Después tiene que ver con la rugosidad intrínseca entre las superficies solamente. ¿Sí? ¿Cuánto es este valor? Este valor que está acá es justamente un mu dinámico por la normal. Es distinto, este valor es un coeficiente de roce estático, mientras que este es un coeficiente de roce dinámico, pero en ambos casos la fuerza de roce es proporcional a la normal. En ambos casos, ¿sí?
En este caso, la fuerza roce dinámico siempre es la misma. Si yo sé que el objeto se está moviendo y hay roce entre las superficies, entonces la fuerza roce puedo reemplazarla directamente por este valor. Va a ser un coeficiente roce dinámico por la normal. Si yo sé cuánto vale la normal, sé automáticamente cuánto vale la fuerza de roce, que es debida a la superficie, ¿cierto? Mientras que acá, en este régimen estático, yo solo sé cuánto vale el máximo valor. ¿Sí? Esto escrito de otra forma, es la fuerza de roce estático máxima que puedo recibir, claro, es mu estático por la normal. O incluso escrito de otra forma, la fuerza de roce estático siempre es menor o igual a mu estático por la normal. Estas dos expresiones son equivalentes. ¿Sí? La fuerza de roce estático siempre es menor o igual a esta cantidad. Siempre es menor en todo este régimen. Esto se convierte en una igualdad justo en el valor máximo. ¿Sí? Mientras que para el caso dinámico, ahí es más fácil toda la situación. ¿Por qué? Porque es una constante. Profe, o sea, lo que a mí no me queda claro es que si yo, por ejemplo, una cajetilla de cigarro la empujo en una mesa, la voy a mover, pero en un momento se va a frenar. Pero eso es porque la fuerza dinámica pasa a ser Tú dices, tú estática, dices como que le estática. pega, espérate, para entender, tú dices como que le pega un empujón y va a empezar a deslizar. ¿A eso te refieres? Sí, sí. Ah, es que ahí es distinto, porque en ese caso, lo que tienes es que tienes aquí el piso, tienes tu objeto que se está moviendo, por ejemplo, se está moviendo hacia la derecha, pero la fuerza de roce, por ejemplo, está hacia la izquierda. Ya, si lo dibujo así rápido, entonces lo que tienes va a tener algo así, ¿cierto? Lo que tiene es que tu objeto se va a estar moviendo, la velocidad del objeto va para la derecha, pero la fuerza de roce que va hacia la izquierda, tu fuerza de roce. Estoy chueco, lo hice muy fea la flecha, pero es la fuerza de roce va hacia la izquierda. Y esa fuerza de roce es una fuerza de roce cinético. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? ¿Y qué otras fuerzas tiene cuando tú, como dices, le pega la cajetilla hacia la derecha? Dice, le voy a dar cierta velocidad inicial hacia la derecha, ¿cierto? Y si es que en la vida real, ¿cierto? Hay rugosidad, ¿cierto? Entonces voy a tener, ¿qué otras fuerzas van a estar presentes? El peso, mg, y la normal. Y no hay más fuerza. La normal, el peso y el roce, no hay más fuerza. Se está moviendo, así que no hay tensión, no hay nada más, ¿por cierto? Entonces, ¿qué va a tener? A lo largo de la vertical, el objeto ni sube ni baja, así que la normal se va a anular con el peso, ¿cierto? Entonces, la única fuerza que va a tener va a ser la fuerza de roce cinético. Así que es fácil ahí, porque va a encontrar que, dado que la sumatoria de fuerzas es igual a m por a, entonces va a encontrar que la fuerza de roce cinético es igual a m por a. Y si yo le doy el signo positivo, por ejemplo, para allá, porque se estaba moviendo para allá, entonces me va a quedar menos eso. Y por lo tanto, la aceleración vale menos la fuerza de roce cinético partido por la masa. Eso quiere decir que el objeto acelera hacia la izquierda, que tiene sentido porque va frenando. El objeto se mueve para la derecha, porque tiene cierta velocidad para la derecha, pero va frenando, porque tiene este signo menos, hacia la izquierda. Y tiene el sentido, porque es lo que tú ves. Se empieza a andar cada vez más lento hasta que eventualmente se detiene. Cuando se detiene, ahí el roce se hace cero automáticamente, porque está detenido. ¿Sí? Es por la aceleración que se detiene, no porque la fuerza roce empiece es que mi duda era que si la fuerza roce cinética en algún momento cuando se detenía el objeto pasaba a ser estática. No, se convierte automáticamente en cero. Porque no va a empezar no sigue, si la aceleración va para allá todo el rato, ¿cierto? Tu objeto se mueve para allá con velocidad para la derecha con b, pero la aceleración es hacia la izquierda. Por eso ves que frena y es una aceleración constante, ¿sí? Pero una vez que dice, empieza a avanzar, pero lo hace cada vez más lento, después se frena. Y ahí se queda ahí nomás. Y en ese caso, la fuerza roce ahí se hace cero y se acaba el problema. ¿Sí?
Es como que volvieras a este punto. ¿Hay más dudas, chiquillos, o no? Esto de lo del roce... Profe, Sí, díganme. si podemos analizar la tabla como que hasta cierto punto la fuerza de roce dinámico es menor al de... Y sí, po, y eso es justo, muchas gracias por la pregunta. Eso es como, es raro a primera vista, porque este salto, fíjense que aquí es discontinuo, como bien nota el compañero, esto son líneas puntuadas. Si yo grafico el roce aumenta y después se pega un salto y disminuye. Y eso siempre es así, siempre existe este salto. A veces más grande, a veces más chico. Siempre existe ese salto. Y siempre es para abajo, nunca es para arriba. No, nunca está así, nunca es así y después el salto por acá arriba, no. Siempre es para abajo el salto. Y eso al principio uno dice, ¿por qué? Raro, ¿por qué después se pega esa discontinuidad? Y si uno ve la tabla, eso es lo que existe. Aquí está con E, pero podría ser perfectamente S de estático. Aquí está en español, de estático y este es cinético, ¿ya? Pero fíjense, ojo, los coeficientes de roce, como les dije yo, son números. Ese es el coeficiente, es un número real, siempre positivo o cero, obviamente en el caso muy ideal, pero es un número real, que no tiene unidades, porque ojo, la fuerza de roce, como dije acá, es mu por la normal, y la normal ya es roce, o sea, perdón, la normal ya es una fuerza, así que esto es simplemente un número y un número, que me caracteriza el nivel de rugosidad entre dos superficies. No puede representar solo una, porque no es lo mismo si yo agarro, por ejemplo, el iPhone, o otro material, ya aquí madera, un pedazo de madera de un juguete. Madera con madera no es lo mismo que madera con acero, o madera con aluminio, o madera con vidrio, ¿cierto? Porque tengo que comparar las superficies entre a pares, porque obviamente tengo un lado el bloque que tiene una rugosidad y con la superficie de la mesa que tendrá otra superficie, así que tengo que compararlas de a pares. Y por eso es que puedo hacer tablas con esto, acero con acero o cobre con acero, por ejemplo. Fíjense, siempre el coeficiente de roce estático es mayor en todos lados, el lado de la derecha que el lado de la izquierda. Siempre es mayor. ¿Sí? Y en general es siempre menor que 1. Fíjense, son 0,7, 0,5, 0,9. Este caso es súper extremo, goma con concreto. El caso se refiere a caucho, a la rueda de un auto, ¿cierto? Lo que queremos es que las ruedas no patinen en general, entonces necesitamos que se construyen de tal forma, se diseñan las cuestiones para que tengan un coeficiente de roce de que la rueda no patine. Así que ahí me sirve que haya mucho roce. Ahí me sirve que haya roce, ¿cierto? Y el coeficiente de roce cinético, fíjense, siempre es un poquito más chico que el coeficiente de roce estático en todas las combinaciones posibles, ¿sí? Fíjense otra cosa, aquí si comparo, por ejemplo, acero con acero en la parte estática y hielo con hielo. Fíjense la diferencia, es mucho más chiquitito, 0,1 y 0,7, es harto. Y aquí, fíjense, cuando estoy en el régimen cinético, una vez que si yo tiro un bloque de hielo sobre una cama de hielo, fíjense, el roce es muy, muy pequeño. ¿Sí? Esto es una medida del roce, ¿sí? De la rugosidad y que al final está asociada al roce. 0,03, es muy chiquitito. Entonces, uno puede buscar después coeficiente de roce en la vida real y puede hacer el experimento en la casa y ver cuánto es el coeficiente de roce entre dos superficies cualquiera, ¿sí? De hecho, el problema que vamos a hacer ahora a continuación es justamente una medida después que ustedes pueden hacer en su casa para calcular el coeficiente de roce estático entre una moneda y el cuaderno, por ejemplo. ¿Sí? Profe, entonces siempre va a ser contando. Los coeficientes son constantes. Los coeficientes son O los sea, no es constantes. que cuando pasa el umbral que usted Sí, dijo, pero una cosa, es una buena pregunta y qué bueno que me la hace porque de verdad siempre noto que hay confusión. Una cosa es el coeficiente de roce, el coeficiente son constantes, no dependen de nada, son coeficientes que dependen de la rugosidad intrínseca de los materiales, ¿sí? Así que los coeficientes son los constantes, pero yo lo que estoy graficando acá es la fuerza de roce, no el coeficiente. Una cosa es el coeficiente, ese numerito que está acá, y el otro es la fuerza misma. ¿Sí? Así que no es lo mismo. La curva que está acá, esta recta, es la fuerza de roce. El valor máximo está dado por
la multiplicación entre ese coeficiente y la normal. Y acá la fuerza de roce es una constante que es proporcional al coeficiente. Una cosa es el coeficiente y el otro es la fuerza de roce. Son dos cosas distintas. El coeficiente es un número real positivo típicamente menor que 1. Va entre 0 y 1 normalmente. La fuerza de roce es una fuerza, como las de toda la vida, que se mide en Newton. ¿Sí? Qué bueno me preguntaste eso, porque de verdad que uno lo ve mucho. Y a veces la gente, incluso en los diagramas de cuerpo libre, no lo haga. La fuerza de roce es F minúscula, ya sea F estático, Fs, si que lo ponen en inglés, F sub C en cinético o F dinámico, cualquiera de las notaciones me sirve, ¿ya? Pero las fuerzas de roce son estas, ¿sí? No hagan en un DSL cuando dibujen, que a veces la gente le pone mu. No, eso está absolutamente malo. Mu es el coeficiente. La fuerza de roce son F, ¿ya? Así. Si me ponen mu, está malo, chiquillo. Porque no es como una cosa de notación. O sea, es conceptualmente. Una cosa es el coeficiente y la otra es la fuerza. Allá, ¿hay dudas, chiquillo, o no? Profe, me perdí en la parte de por qué aparecía un coeficiente roce estático a la derecha, que era distinto al otro. Por ejemplo, con el vidrio y el vidrio. Ah, ¿por qué son distintos, dices tú? Sí, profe. Ah, ¿por qué son distintos? Ah, no es tan fácil. La aplicación, como les dije el otro día, hay gente que actualmente estudia el tema de roce. Una cuestión, el origen ni siquiera microscópico. Realmente a nivel atómico, la fuerza de roce tiene que ver con la interacción entre, si uno le hace un super, mega, hiper zoom a la superficie, lo que veríamos sería como átomos individuales. Sería átomos individuales por un lado y átomos por el otro lado, ¿cierto? Entre las dos superficies que se quieren acercar. La verdad es que las superficies nunca están realmente en contacto. A nivel atómico nunca se tocan. ¿Por qué? Porque aquí alrededor de cada átomo tengo electrones, ¿cierto? Que están orbitando. Y alrededor de cada átomo tengo los mismos electrones, ¿cierto? Electrones, electrones, electrones. Y nunca se tocan. De hecho, lo que ocurre es que se repelen. Los electrones que están orbitando en la capa de arriba se repelen con los electrones que se están orbitando con la capa de abajo. La verdad es que así, a nivel muy atómico, las superficies nunca se tocan. Yo creo que estoy tocando el lápiz, pero en verdad no lo estoy tocando. Está muy cerquita. Entonces, lo que ocurre es que se repelen. Y esa interacción, que es interacción finalmente eléctrica, de repulsión eléctrica entre electrón con electrón, es el origen a nivel atómico de la fricción. ¿Sí? Así, a nivel muy, 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 muy zoom. ¿Sí? Ni siquiera es la rugosidad, es a nivel atómico, es interacción electrostática. ¿Sí? Eléctrica. Ya, pero a nivel como de rugosidad de los materiales, como les dije, ¿por qué siempre la columna de la izquierda es más grande que la columna de la derecha? Y tiene que ver con que es similar a otro fenómeno que lo voy a mencionar, a que las cadenas es como que yo tuviese un engranaje que me cuesta destrabar al principio, pero después de que lo libero, como que es como que el hecho que hubiese inercia y como que destrabara una cuestión que estaba atrapada, hace que el coeficiente de roce siempre sea más chico, como que ya rompí lo que me costaba, entonces después como que es como que tuviese más lubricada la superficie, por así decirlo. No tiene nada que ver con lubricación, pero es como cuando uno a veces, no sé, le cuesta abrir, no sé, una chapa que está muy, muy apretada y de repente cuando la abre uno dice, igual le cuesta, pero ya como que rompió esa cadena. Como que uno habla que se rompen las cadenas de fuerza. Eso es lo que ocurre en el lenguaje que uno ocupa. Hay cadenas de fuerza que se cortan. Como que ya superó el mínimo. Exacto. Tiene que ver con que, no sé si han escuchado, por ejemplo, los que les gusta el área más geológica, el origen de los temblores, terremotos, ¿cierto? Que tengo dos placas tectónicas. Aquí uno tiene la placa de Nazca, la sudamericana, ¿cierto? Y, no sé, pues tengo una placa que está por acá, ¿cierto? Y que empieza a entrar. Esto sería básicamente el continente y esto sería la parte del Océano Pacífico. Océano, y existe esta plaga que empieza a penetrar por la de abajo, ¿cierto? Pero esencialmente lo que tengo es que una plaga que están como con mucha fricción entre ellas y están atrapadas y se empiezan a deformar, como que quiere moverse esta de abajo,
quiere moverse, quiere como que seguir metiéndose más abajo, pero hay roce con esta otra de arriba. Entonces como que le cuesta y se empieza como a deformar a medida que empieza como que quiere entrar, se deforma, se deforma, se deforma, pero de repente y pega un zapatazo, ¿cierto? Y se libera. Y es muy similar, de hecho hay modelos que relacionan fricción con este mecanismo de la cuestión entre capas, ¿sí? De que una vez que ya como que logré cierto umbral, y por eso es que está asociado también a toda esta parte, una vez que supero cierto umbral, en este caso de las placas tiene que ver como que se acumula tanta energía que ya no aguanta más y la libera. Es muy similar al mecanismo de roce. No aguanto más y de repente tengo que liberar. Así que por eso es que se una explicación como bien con las manos de por qué el coeficiente roce estático es siempre mayor que el coeficiente roce cinético. Y por eso siempre el salto es hacia abajo. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos, o no? Lo vamos a dejar hasta acá. Creo que ha sido demasiado denso la clase. He hablado como loro todo el rato, estoy seco y tengo mucha hambre, además, es mi hora de almuerzo, pero además porque creo que hemos visto hartas cosas. Para la próxima clase del lunes vamos a hacer muchos problemas, va a ser solo problemas, de involucrar ahora todas las cuestiones que hemos visto, o sea, de hacer problemas con roce. Ese problema creo que es bien bonito, por ejemplo, de si uno juega con una moneda, por ejemplo, encima del cuaderno, va a ver que si el cuaderno está poquito inclinado, no pasa nada, pero si supero cierto ángulo, eventualmente la moneda se va a caer. Y tiene que ver justamente con todo lo que vimos, con esto. Es como que a medida que aumento la inclinación de esto, es como que aumentar la fuerza aplicada, la aumento, pero de repente la moneda ya no hay caso, la fricción con el cuaderno no va a soportar y voy a pasar para este lado y la moneda va a empezar a caer. Entonces, con eso, este experimento muy sencillo en la casa, uno puede encontrar el coeficiente de roce estático, por ejemplo, entre una monedita chica y cualquier objeto, cualquier plano, no sé, una madera, un cuaderno, lo que sea. Pero hay otro, de hecho, ahora con esto se nos abren así, no tengo tanto acá, pero voy a poner más problemas, infinitos problemas, así como por resolver, así como realmente este problema es muy bonito también. Hay miles de problemas ahora que con roce podemos resolver. Ya, chiquillos, no sé si hay dudas, consultas o no. Profe, ¿puede subir esta clase hoy día? Sí, la voy a subir hoy día mismo, en un ratito más. Ahora voy a ir a almorzar, en un ratito más la voy a subir. Profe, Sí, dígame. yo no quedé con dudas, pero por ejemplo, la clase del día lunes no pude estar toda la clase, tuve problemas de conexión y le quería decir si la podía subir, por favor. Ah, no la he subido, pensé que la había subido. Ya, voy a subir hoy día las dos No, entonces. No, se me fue. Pero hoy día subo las dos entonces. ya, ya, gracias, profe. Ya. Ya, chiquillos. Nos vemos. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Que descansen. Chao, profe. Chao, y nos Chao, vemos el profe. lunes. Profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chiquillos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chiquillos. Chao, profe, gracias.